este ejercicio, sí, igual ya lo resolvimos, pero ustedes pueden ver que van cambiando los datos, ¿sí? En más, creo que era el ejercicio 5 así que nos hablaba del rol de la mujer, en este caso que ya lo vimos y se vuelve a repetir, pero va cambiando unos datos en este caso. Entonces, vamos, en este caso, siempre yo les mencionaba que cuando nosotros tengamos el examen, siempre hay que darse cuenta qué es lo que me está preguntando. Sí, en este caso me está preguntando cuál fue el rol de la mujer en una sociedad primitiva y en la antigua Grecia. ¿Se acuerdan que más adelante me hizo la diferencia entre cuál era el rol de la mujer de Roma, en este caso de la egipcia, etcétera? Entonces aquí ya me está cambiando un poquito los datos. Entonces, los datos de el rol de la mujer en Grecia o en antigua Grecia no va a cambiar en nada, se van a mantener. ¿Sí estamos claros? Entonces, eso hay que tener en cuenta que siempre yo para poder resolver estos ejercicios, si yo ya tengo en este caso la respuesta de algún tema que en este caso yo ya sé, lo tengo que tomar como referencia, ¿sí? No quiero que pasen el tiempo leyendo todito como locos y después se les va a faltar el tiempo, entonces es complicado. Siempre tomen como referencia la idea que ustedes ya saben. Con eso no habría ningún problema. Si estamos claros. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ya, Sí, profe. listo. Entonces nosotros, yo les mencionaba a ustedes, ¿sí? En este caso que siempre vamos a tomar como referencia a esta. Esta es la que nosotros aprendimos la semana anterior de la antigua Grecia, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que nosotros aprendimos. ¿Alguien me puede hacer un recuento en este caso de cuál era el rol de la mujer en Grecia o en antigua Grecia? Que eso ya lo vimos, yo les dije que vamos a repasar. En Grecia y en Roma eran limitados. En Grecia ya ¿Era qué? No lo escuché. podían ser jefes, En Grecia las mujeres tenían más ya libertad. podían tener un cargo político. Ya, muy bien. Más limitados. Exacto, quiere decir, en este caso, que en Grecia ya tenían derechos políticos, se podría decir, que ya sus derechos eran iguales. Sí, pero mucho ojo, no se olviden esto, que el rol de la mujer de egipcia, sí, o de Egipto en este caso, yo les mencionaba que tanto los hombres y las mujeres tenían el mismo derecho, que podían ejercer cualquier cargo, en este caso, con los beneficios de la sociedad. Ahora, aquí de lo que me está hablando Grecia, ¿cuál era el rol de la mujer en Grecia? Que ya los derechos políticos, en este caso, eran como derechos limitados en este caso, ¿sí? Entonces ahí era como que prohibido ya luchar por algunos conflictos que se daban entre la sociedad. Quiere decir que ya en este derecho las mujeres ya podían ser parte de la sociedad. ¿Sí está claro? La otra, ¿cuál era otro rol de la mujer en este caso? En la antigua Grecia era que ya se le limitaba a la mujer en este caso cuando realizaba los labores domésticos. Quiere decir que ya no era como antes, que iba a hacer todo. Por ejemplo, de cuidarle al esposo, a los hijos, de lavar, de planchar. No, ya el esposo en este caso también podía ayudar en los quehaceres del hogar, yo que sé, a planchar, a cocinar, a hacer las compras. Entonces, eso era el rol de la mujer en antigua Grecia. No nos olvidemos que el rol de la mujer en antigua Grecia quiere decir que ya tenían sus derechos políticos en este caso. Si está claro que ya no podían luchar por ningún conflicto porque todo era ya igual. ¿Qué más? Igual dentro de la antigua Grecia, como les vuelvo y les menciono, que ya los labores que tenían que hacer en casa era ya limitado, ya no era ilimitado. Ilimitado quiere decir que siempre quería hacerlo. Limitado quiere decir que ya podía hacer poco y también el esposo podría ayudar. ¿Si estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Profe, Ahora nos vamos a lo que son la sociedad primitiva. Sí, el rol de la mujer en la sociedad primitiva. Primeramente, en este caso, cuando se dio la sociedad primitiva, mucho ojo. Si la palabra mismo me dice primitiva, o sea, primitiva quiere decir de muchos años hacia atrás. Entonces eso hay que tener en cuenta nosotros dentro de la prueba. A veces estas palabritas es como que nos ayudan a llegar a la respuesta. Entonces a veces dicen primitiva, ¿qué es? Primitivo quiere decir ya de muchos años atrás, o sea, quiere decir que si yo me pongo a analizar, quiere decir que todas las leyes o reglas iban en contra de la mujer en la antigüedad, si estamos claros. ¿Cuál era ahí en este caso? En esa época, en este caso de la sociedad primitiva, quiere decir que el papel de la mujer
se extendía a distintas formas o a distintas esferas. Quiere decir que tenía que cuidar al esposo, que trabajar, que cuidar a los hijos, que dejar en la escuela, etcétera, etcétera, ir a buscar a su esposo y así sucesivamente. Eso quiere decir la sociedad primitiva, que la mujer tenía que realizar varias esferas o darse el tiempo para ir de un lugar a otro. ¿Si estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ya, ¿cuál era otra? La otra importante en este caso quiere decir que la mujer siempre tenía una dirección más a lo que es la religión, ¿sí? ¿Cuál es la primera religión que apareció se pusieron en humanidad? Es el cristianismo. Mucho ojo. El cristianismo, eso les pueden hasta preguntar dentro de lo que es de arte, de cultura, etcétera. Y también eso va dentro de lo que es el papel de la iglesia. ¿Cuál fue el papel fundamental de la iglesia? Que ya lo vimos en semanas pasadas. Entonces, la mujer en esa época siempre iba de la mano con la religión. La mujer era la única y persona encargada de formar parte de varios grupos religiosos de la iglesia. Si estamos claros, entonces ese era el rol de la mujer en la sociedad primitiva, que tenía que darse la oportunidad para ella realizar varios asuntos, que no podía descansar, era como un animalito. Pero ¿cuál es la otra parte? Que la mujer siempre ella se podría decir, incentivó a lo que es a la religión, pero del cristianismo. Después del cristianismo viene lo que es ya los católicos, el helenismo, ya viene los testigos de Jehová y así una infinidad. Pero siempre la primera religión fue en este caso el cristianismo. Entonces vamos a ir leyendo cada uno de los ejercicios y vamos a ir resolviendo. El número 1 dice, contaba con derechos limitados, los cuales le imposibilitaban luchar en los conflictos, así como contar con derechos políticos. Esto realizaba la sociedad primitiva, contar con derechos limitados o formaban parte de los derechos políticos. No. No, No. eso sí. No. Formaban parte de los derechos políticos de la sociedad para que no exista conflictos, era en la antigua Grecia, entonces quiere decir que no es. En este caso, a la vez, se generaba una centralidad en el papel, ¿qué dice? En el papel de la mujer con el cual su protagonismo se extendió en diversas esferas, quiere decir, en varios grupos que tenía que hacer varias cosas. Entonces, ¿esa es la sociedad primitiva? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿no profe. es cierto? Sí, Esa es la profe. correcta. La C nos dice, se limitaba a la mujer de manera general a la reproducción y a los labores domésticos, sí. Limitaba que ya tenía que hacer solo ciertas cosas nomás. Entonces, también pertenece a lo que es a la sociedad primitiva. ¿Sí? Y nosotros tenemos aquí la antigua Grecia, lo que quiere decir los derechos políticos. Siempre que me hable de derechos políticos, quiere decir que es de la antigua Grecia. ¿Y qué más me dice? La religión iba de la mano con el papel de la mujer. Quiere decir que siempre la mujer iba en este caso en la religión. La mujer es la persona más importante en seguir lo que es la palabra de Dios. Quiere decir que sería esta. La respuesta, en este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿alguien se dio cuenta de algo o no? No es de la antigua. Profe, Y la que la religión no era C la es de sociedad la antigua primitiva. Grecia, porque ahí ya le limitaban las labores domésticas en la Ah, antigua ya, muy Grecia. bien. Yo de adrede hice para ver si es que están despiertos ahí. Como nadie decía nada, yo seguía nomás hablando ahí. Pilas tienen que estar. Yo digo, si está bien, todo dice, no, si está bien. Tienen que estar pilas. Ya, mucho ojo. La sociedad primitiva iba en este caso con las esferas. ¿Sí? ¿Con qué más? Con la religión que iba de la mano. Ese era el papel de la mujer que yo les mencionaba cuando estaba hablando. Quiere decir que sería ahí. ¿Sí? Y el otro ejercicio, en este caso en la antigua Grecia sería con la A y la C. Ahí sí está correcto. La respuesta correcta sería 1BD, que en este caso es la Literal D de D. dedo. Quiere decir que la respuesta correcta sería la D de dedo.
¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, acerca del rol de la mujer? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. No, Listo, profe. entonces pasamos al siguiente ejercicio. Ya tenemos este ejercicio. Mucho ojo que me dice complete el texto. Sí, nosotros tenemos ahí lo que dice igualdad natural, soberanía, otra vez igualdad natural, soberanía, nacimiento, mayoría de edad, nacimiento. ¿Sí? Entonces vamos a ir leyendo para poder saber. Dice, a lo largo de la historia, el reconocimiento de los derechos, entonces me va a hablar el ejercicio acerca del reconocimiento de los derechos, ha sido paulatino, o sea, quiere decir que ha ido cambiando poco a poco. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, dice, con leyes particulares y el uso de su constitución, el derecho, aquí viene la parte importante, el derecho al sufragio femenino, se respetó solo desde los inicios del siglo XX, ya que se basa en el principio de, mucho ojo, cuando se dio esto de el sufragio en el Ecuador, que ya podían votar tantos hombres como mujeres, automáticamente, ¿qué se le conocía? ¿Como una igualdad o como una soberanía? La igualdad quiere decir que en este caso todos tienen el mismo derecho. Igualdad. Soberanía quiere decir en este caso como Igualdad. libertad de expresión en este caso. ¿Cuál entraría ahí? ¿Igualdad natural o soberanía? Igualdad. Igualdad. Exacto. Quiere decir que Igualdad entraría natural. igualdad, que el literal B quedaría eliminado y el literal D quedaría eliminado de entrada. ¿Sí? Entonces vamos a ver si es nacimiento, mayoría de edad. Dice, inherente a las personas, pues estas los adquieren desde su, ¿desde qué sería? ¿Mayoría de edad o desde nacimiento ya tienen derecho al voto? Nacimiento. 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 Sería la A. Quiere decir que es igualdad natural y nacimiento, la respuesta sería la B. ¿Sí está claro? No es la, La A, profe. Ah, profe. Sí, por eso. la A no es. Sí, es la A. La A. Ya, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Listo, vamos a otro ejercicio. Ya, nosotros tenemos aquí un ejercicio, mucho ojo. Por ejemplo, ahí está de color amarillo porque, bueno, no valió como editarle al ejercicio y todo eso, pero hay que comprobar, no quiere decir que porque está con amarillo ya es el ejercicio. Vamos a leer. Durante el periodo colonial, que dice los esclavos africanos, quiere decir que el tema central son los esclavos africanos. Fueron traídos a la Real Audiencia de Quito, quienes se asentaron entre Esmeraldas y el Valle del Chota, quiere decir que le está hablando de los esmeraldeños más o menos. Desde estos lugares, esta población modificó sus expresiones culturales debido al contacto con otros ambientes geográficos. Así se crearon nuevos instrumentos, muy bien, nuevos instrumentos musicales que mantenían su herencia africana. Y aquí viene mucho ojo, como decir, ya la pregunta en sí. Me dice de la siguiente manera. En Esmeraldas, por ejemplo, se desarrolló un instrumento con el nombre de... ¿Se hizo el flauta de carrizo? No se le conoce eso a los esmeraldeños. Tampoco. Marimba, sí. El rondador, también. ¿Cuál sería la respuesta? Pero miren, aquí me está dando algo, un dato importante, que me dice, elaborado con materiales propios ¿de dónde? De la selva tropical. ¿Qué más? ¿Y qué se utilizaba para tocar los ritmos propios? Tropical. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el instrumento conocido en este caso de los esmeraldeños para tocar su danza? ¿Marimba o rondador? Marimba. La marimba. La marimba. Exacto. La marimba, correcto. ¿Por qué? Porque el rondador quiere decir que es un baile.
¿sí? Es un baile esmeraldeño que va acompañado de la marimba. ¿Sí estamos claros? Entonces el rondador es un baile. La marimba sí es el instrumento que utilizaban en este caso en forma de piano para tocar en este caso la danza de ellos. ¿Sí está claro? Entonces, si nosotros podemos observar cada uno de estos ejercicios, es como si solo lógica nomás. Hay pocos que como que nos van preguntando historia y de ahí todo es solo razonamiento. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profe. 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 Profe, Sí, profe. Sí. Listo, vamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? El siguiente ejercicio nos dice de la siguiente manera. Mucho ojo. Tenemos aquí, mucho ojo. Miren, aquí hay una partecita que le estaba yo buscando al ejercicio y no aparece aquí. Ya. Pero mucho ojo quiere decir que aquí, de lo que yo le puedo estudiar, quiere decir que iría afirmación consecuente. Afirmación consecuente, listo. ¿Ya? Afirmación consecuente. Ya, para que en este caso puedan diferenciar. Si estamos claros, entonces nosotros vamos a ir leyendo poco a poco cada uno de estos ejercicios y no existe ninguna dificultad. Si estamos claros hasta ahí. Sí, profe. sí, Dice, profe, Sí, profe. dice, en una reunión, dice, unos amigos conversan acerca de otro que no ha visto en algún tiempo y la última vez uno de ellos notó que estaba preocupado. El primero señaló que no creía que su amigo estuviera preocupado, ya que las preocupaciones se dan por deudas y su amigo carecía de ellas. Entonces, aquí me está dando un dato importante. Dice, el segundo dijo que las preocupaciones producen estrés, ya que observó que su amigo estaba preocupado. Mucho ojo. Por ende, estaba estresado. El tercero me dice, afirmó que o se está feliz o se está triste y dado que se sabe que su amigo en común es feliz, se asumió que por lo tanto no está preocupado. Mucho ojo. Los argumentos presentados por los tres amigos son inválidos, dice. El primero comete una falacia denominada, ¿qué iría ahí? Silogismo disyuntivo, negación del antecedente, afirmación, etc. Ya. Por ejemplo, mucho ojo, si tal vez yo no puedo resolver, digamos, esto de aquí, el primero, tengo que pasar al siguiente para yo poder tener alguna, se puede decir, alguna pista. Del mismo modo, el segundo, al refutarlo, comete una falacia llamada, y el tercero incurrió en un error lógico conocido como, ya mucho, lo que nosotros vamos es hacer aquí entender algo. ¿Qué me dice? Preocupado ya que las preocupaciones sean por deudas. Mucho ojo. Las preocupaciones no se dan solo por deudas, no se pueden dar por distintos. Puede ser por algo sentimental, por algo familiar, por algo económico, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que ahí más o menos yo ya puedo realizar el análisis. A ver, ¿quién está activado el micrófono? Ángeles Espinosa. Jocelyn Damaela igual. Sí, Jocelyn Damascena también. Ya ves que no nos midieron bien. Es que el maestro Ya. desde aquí venita, no desde acá y dice, yo ya le arreglo ahí. Pero bueno, como iba a la cocina, no le hicimos tanto problema, Jocelyn, pero de allá Jocelyn. sí. Desactiva. Problema. Jocelyn, apaga. ¡Calla, oh! El micrófono. Mija, ven. Jos, apaga tu micrófono.
Ya pagó, ya. Tiene que dar agua a los quiz. Ahora sí, ahora sí. Profe, prenda su micrófono, no se le escucha, está apagado. ¿Ya? ¿Ahí me escucha? Sí, profe. Sí, profe. Tiene el profe. Ya. Sí, profe. Listo. Entonces, miren, yo les menciono otra vez que cuando me dice a mí aquí, las preocupaciones se dan por deudas, no solo por deudas se dan las preocupaciones, sino en este caso por algo sentimental, familiar, etc. Entonces, quiere decir que esto sería falso, como les ubiqué aquí. ¿Sí? ¿Qué más? De ahí vamos a lo que nos dice. El segundo dice, vamos a ver lo que nos dice el segundo. Dijo que las preocupaciones se producen por el estrés. No, las preocupaciones no se producen por el estrés. Quiere decir que esto es falso. Las preocupaciones se dan por algo, por varios ámbitos, se podría decir. ¿Sí? Y el tercero, ¿qué más nos dice? Incurrió en un error lógico conocido como. ¿Qué dice el tercero? Se está feliz o se está triste y dado que se sabe que su amigo en común es feliz y asumió que por lo tanto no está preocupado. Es como que se contradice, que al mismo tiempo dice que está feliz, después que está triste y después que asume que él no está preocupado y sucesivamente es como que están mezcladas las cosas y no llego como decir a una conclusión o algo verdadero. También quiere decir que esto es algo falso. Entonces, mucho ojo, cuando pasa así, cuando yo tengo la primera mentira y cuando tengo una segunda mentira y cuando tengo una tercera mentira, quiere decir que dentro de mi ejercicio tengo las tres ideas que son falsas. A la primera se le conoce como afirmación consecutiva. A la primera falsedad. ¿Sí? Dentro de su ejercicio estoy tan seguro que les va a tocar otro similar. Que si usted tiene dentro de su ejercicio tres respuestas falsas, automáticamente quiere decir que es conocida la primera como afirmación consecutiva. Cuando me está diciendo a mí la segunda mentira, ahí es conocida como silogismo falaz. ¿Sí? Y cuando yo tengo en este caso, mucho ojo, cuando tengo la tercera respuesta que igual es falsa, significa negación del antecedente. Negación del antecedente. Siempre que yo tenga tres oraciones falsas dentro del texto, la primera siempre, afirmación consecutiva, la segunda, silogismo disyuntivo falaz, que todos son mentiras, y la otra, negación del antecedente. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, Sí, por profe. ejemplo, ustedes se van a preguntar en este caso, profe, esto puede ir variando, ¿no es cierto? Esa es la gran pregunta que usted se puede hacer. ¿Qué pasaría si la tercera puede ser primera, la segunda y así sucesivamente? Esto no va a cambiar. Esto se va a mantener, siempre y cuando sean tres respuestas. Mucho ojo. Ahora, digamos un caso, se me elimina esta de aquí del centro, un caso. ¿Sí? Se me elimina esto del centro, poniendo un ejemplo. Ahí, ¿qué va a suceder? Afirmación consecutiva y silogismo disyuntivo. Van a ir solo estas dos. ¿Sí está claro? Si se elimina igual la tercera, siempre van a ir las dos primeras. ¿Sí estamos claros? Y si tal vez se encuentra solo una sola respuesta es falsa, siempre va a ir afirmación del consecuente. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Listo, entonces quiere decir que la respuesta correcta sería el literal A. No se olvide que dentro de mi ejercicio, cuando yo tenga tres opciones que son falsas, quiere decir que la primera es afirmación consecutiva o consecuente, la segunda, silogismo disyuntivo y la tercera, negación del antecedente. Y de ahí solo va rotando si se elimina o solo queda. ¿Estamos claros?
Sí, profe. Profe. Ya. Sí, profe. Listo, vamos al siguiente ejercicio. Dice, el siguiente ejercicio número 17, dice. Son características que explican el papel de la iglesia en el arte descrito, excepto, mucho ojo, me está diciendo excepto, ¿sí? Ya, les voy a dar unos minutitos para que lean esto, ya vimos de arte y religión que les di al inicio, rapidito. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ya, muy bien, casi la mayoría contestaron la respuesta correcta. Mira lo que le dice ahí, que vamos a eliminar la que no pertenece, no se olviden, siempre que a usted le dice excepto, quiere decir la que no es. No es. Mucho ojo. Dice, el arte romántico es el estilo que predominó en Europa durante los siglos XI y los siglos XII. A raíz de la prosperidad material de la iglesia y la renovación espiritual, fue el arte de la Edad Media y el feudalismo. Su estilo procuraba reflejar la sociedad feudal, la guerra y la cristiandad. Mucho ojo. Primeramente, me está hablando del arte romántico. Hay que sacar partes importantes. Ya. ¿Por qué me está hablando a mí del arte romántico? Porque dice que hubo una prosperidad, o sea, una mejora en la iglesia. ¿Qué más hubo? Una mejor renovación espiritual. Quiere decir que ya hubo más gente quien creía en lo que es en la religión cristiana, ¿sí? O en la religión católica, como usted lo pueda llamar. Pero ¿qué dice aquí? Que su estilo, dice, procuraba, en este caso, que le tomaba como siempre referencia a una sociedad feudal, a la guerra y la cristiandad. O sea, quiere decir que en esa época les importaban más las guerras, más lo económico y lo que es la iglesia. Por eso en esa época quiere decir que la iglesia era como un presidente o máxima autoridad para también hacer cumplir órdenes. Entonces lo que vamos a hacer es escoger la opción que no pertenece al grupo. El número 1 nos dice, la iglesia aprovechó la expansión de la orden cluquinense para difundir este estilo a través de la construcción de monasterios. Sí. ¿Qué sucedió en esa época? Como la iglesia ya tenía poder, en este caso, como un presidente, siempre la iglesia aprovechó la expansión, en este caso, como dice la orden cluniacense, o cluniacense, como lo dice ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos aprovechaban ciertos pueblos. El fin de ellos era tener mucha riqueza, mucho dinero o oro, ¿sí? Entonces ellos, como vieron una prosperidad en este caso en lo que es de la iglesia económicamente, ellos empezaron, como se dice, a inculcar lo que es la palabra y al mismo tiempo a aplazar algunas comunidades con iglesias para que ellos también tengan su beneficio, que era el dinero. Entonces quiere decir que ¿cuál era el fin? Que como ellos había una expansión de iglesias que tenían que hacer, construir monasterios. ¿Para qué? Para que la gente también se prepare como, en este caso, como padres, en este caso, para poder impartir lo que es la palabra de Dios. Entonces, como hubo, y me dice aquí, una prosperidad material, quiere decir el dinero, económicamente. Quiere decir que esta sí tendría lógica. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya. Profe. ¿Qué más me dice Sí, ahí? profe.
la iglesia usaba imágenes religiosas para educar. ¿Qué decían ahí? Que, por ejemplo, la iglesia traía alguna imagen de cualquier, se puede decir, Dios o semidios que usted lo conoce, y la gente era analfabeta, no sabía, y decía, no, esta es la imagen de Dios, y empezaba todo el mundo a adorar. Y se ha podido observar en algunas películas, por ejemplo, adoraban al sol, a la luna, etcétera. Entonces, eso eran conocidas como imágenes religiosas que la sociedad creía en este caso. Pero, ¿qué me dice ahí? Con el objetivo de que aprendieran sobre pasajes y escenas bíblicas, quiere decir que al mismo tiempo que les hacían creer que esas imágenes eran dioses, al mismo tiempo les hacían aprender lo que es la Biblia. ¿Para qué? ¿O cuál era el objetivo? El objetivo era que ellos también vayan inculcando en otras familias y las familias vayan siendo parte de esa iglesia. Pero ¿cuál era en este caso el fin siempre de la iglesia? Era el dinero económico. Sí. No que ellos querían conocer más de la palabra de Dios, sino ellos realizaban este tipo de iglesias o monasterios con el fin para mejorar su economía. Ya que en los antiguos monasterios o los antiguos padres se vestían con vestidos. Y esos vestidos elegantes eran llenos de oro, como yo les indiqué cuando vimos el papel de la iglesia. Sus collares, sus manoplas, en este caso, sus esclavas, que quiere decir pulseras, todo era de oro, aretes, etc. Entonces quiere decir que también tiene lógica con lo que estamos buscando. El literal C me dice, la iglesia usaba imágenes igual, se vuelve y se repite. Sí. Y en este caso vamos a leer la D. La iglesia católica buscó exponer su superioridad a través de la exuberación como muestra de ostentación y prestigio. A ver, mucho, vamos a hacer algo. Aquí me dice la iglesia católica. ¿Ya había lo que es la iglesia católica en el siglo XI y en el siglo XII? No había, solo había la... No, profe. Exacto, no había, solo había lo que es el cristianismo. Recién a partir del siglo, digamos, 16, 17, por ahí es como que hubo pasos recién de lo que es la iglesia católica y las otras sectas. Quiere decir que ahí no apareció. Quiere decir que en este caso quedaría descartado. Y como el ejercicio me dice, excepto, quiere decir la que no es, esta sería la respuesta. La respuesta sería la de dedo. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, con el ejercicio? ¿Me preguntan nomás? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Listo, vamos al siguiente ejercicio. Ya. Vamos en este caso primeramente a entender un poquito de esto. ¿Qué es la década perdida y qué es el feriado bancario? Yo les tengo aquí una pequeña diapositiva para que ustedes puedan ir en este caso copiando lo que usted en este caso crea lo más esencial, pero yo voy a ir leyendo y voy a ir subrayando lo más importante. Lo del feriado bancario todo el mundo sabe que se dio en el año de 1999, en el año 2000, en presidencia de Yamil Mawad, que fue el cambio del Sucre, por el, en este caso fue el congelamiento de los bancos y el Ecuador quedó en crisis. Ese es el resumen del feriado bancario, ¿no es cierto? Ahora vamos por qué se llama la década perdida en América Latina. Dice, es un término empleado para describir las crisis económicas sufridas en América Latina durante la década de 1980. Por eso es conocida como la década perdida de América Latina. Y para algunos países continuaron hasta bien entrada en la década siguiente. ¿Qué me dice aquí? ¿Por qué se le conocía como década perdida? Por las crisis que componían la deuda externa impagables, grandes déficits fiscales y volatilidades inflacionarias y de tipo de cambio, en que la mayoría de los países de la región era fijo. Ustedes saben que Ecuador es uno de los países principales que hasta el día de hoy estamos debiendo lo que es la deuda externa. Y los hijos suyos, de sus hijos y de sus hijos, ya nacen con deuda. Entonces esta deuda es muy gigantesca para poder pagar. Eso era conocido como la década perdida que se dio en 1980. Era por las crisis de la deuda externa que no podían pagar varios países. ¿Qué más? Durante los años de 1970, ¿qué sucedió ahí? Se dio el alza de precio de las materias primas. ¿Cuál es la materia prima? El petróleo. Quiere decir que subió en este caso. Y ustedes saben que una vez que suba el petróleo, sube la deuda externa. Si estamos claros hasta ahí, no quiere decir que se mantiene eso.
Porque quiere decir que en este, como sube el petróleo, quiere decir que va a haber más inversión dentro del país o va a entrar más economía, más dinero. Entonces la deuda externa no quiere que suceda eso, quedarse con el mismo monto. También sube un cierto porcentaje. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Dice, el abaratamiento del dólar desembocó en el arribo masivo de divisas a Latinoamérica, región porque aquel entonces se debatía entre un modelo de industrialización dirigido desde el Estado o un modelo de mercado. Bueno, eso no tiene mucho que ver, solo es un poco de historia. Pero ¿qué pasa? Para 1980, el menor precio de las materias primas y el alza de interés en los países industrializados generó una fuga de capitales, lo que provocó una masiva depreciación de los tipos de cambio, aumentando el tipo de interés de la deuda. Quiere decir que en 1980 igual dice que bajaron los precios, pero ¿qué sucedió en este caso? Que siempre la deuda externa tiene un cierto plazo para poder pagar ese dinero. Cada país tiene un cierto plazo. Si ellos incumplen este paso de cancelación de dinero, automáticamente la deuda externa le cobra un interés. Entonces, por eso me menciona que en el año de 1980 bajó, sí, los precios. Pero ¿qué pasó? Que hubo una depreciación, dicen los cambios, o sea, dicen las monedas. Pero ¿qué pasó? Que al mismo tiempo ya se caducó el tiempo de pagar la deuda y es por eso que volvió a subir lo que es la deuda externa. Es por eso que es conocida como la década perdida de América Latina. ¿Por qué? Porque siempre, casi todos los países del mundo, lo que es Europa, Norteamérica, Asia, etcétera, etcétera, todos esos continentes tienen o son países más desarrollados. Y ustedes saben que siempre los países más desarrollados siempre quieren, como decir, tenernos aplastados a los subdesarrollados. Entonces, eso es lo que realiza la deuda externa. La deuda externa, por ejemplo, con Estados Unidos, con los chinos, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque son potencias mundiales quienes le ayudan a generar dinero. Pero con otros países subdesarrollados, él lo puede tomar como decir ese tiempo. ¿Para qué? Para, al mismo tiempo, incrementar el interés o al mismo tiempo, como si que se caduca ese tiempo y al mismo tiempo otra vez incrementar el interés. Entonces es por eso que decir que algunos países en 1980 se dio por este problema, que se caducaban el pago del interés de la deuda y se aumentaba más y más. Y es por eso que nosotros, el día de hoy, los ecuatorianos se nos caduca ya varios años las deudas y sigue aumentando. Por eso es que dicen que Ecuador nunca va a terminar de pagar, ni así venda todo el petróleo. Entonces eso es conocido como la década perdida. Se conoce como década perdida porque en este caso aparece lo que son la deuda externa que no se puede pagar casi nunca en algunos países. Y otra quiere decir que si aumenta la materia prima como es el petróleo, también aumenta la deuda externa. Y otra quiere decir que si baja la materia prima, el interés de la deuda externa se va a mantener porque es un contrato. Así, en este caso, se podría decir, hablado, no, se sigue aumentando. Y al mismo tiempo, si es que no terminan de pagar la deuda externa, cada año se va aumentando más y más. Y eso fue conocido como la década perdida de América Latina, porque algunos países no tuvieron, se podría decir, ingresos económicos a cada uno de sus países y ahí hubo un colapso de industrias, que todos los productos que ellos importaban ya no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque en este caso ellos enviaban con un cierto precio adecuado, pero para pagar la deuda externa no los alcanzaba. En este caso se mantenía dentro del mismo país para que personas puedan consumir su propio producto. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, igual, ya saben, las diapositivas finaliza la clase y les vuelvo a enviar o a subir en la aula virtual, chicos. En la aula virtual mejor vamos a subir, ¿ya? Porque si no después están mal las diapositivas que se me formateó el teléfono y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora sí vamos a resolver el ejercicio. Mucho ojo. Como les mencionaba, el feriado bancario nosotros ya sabemos, ¿sí? Dice de la siguiente manera.
Durante el gobierno de Yamil Mawad. Ya, solo con esto yo ya sé la respuesta. ¿Qué se dio en el Feriado bancario. Ya, listo. Ya, listo. Entonces, con esto descartado la A y descartado la La D B. de dedo. Quedaría solo la B y la C, quiere decir que sería el feriado bancario. Y ocurrió el 8 de marzo de 1999. Daba cuenta de una aguda crisis dentro del sistema nacional. En el año 2000 el régimen inició el proceso de dolarización en la economía ecuatoriana, lo cual ocasionó la reducción del poder adquisitivo de la clase media. Muchas personas fueron inducidas a mantener sus ahorros en sucres y con la ejecución de la dolarización. Esto implicó la pérdida de su dinero por el cambio que pasó de 5.000 a, 2.000 a 25.000 sucres en este caso por el dólar, o sea, fue 10 veces más. De esta manera surge un proceso de migración. ¿A dónde se dio la migración? ¿Dentro del propio país o fuera? Interno, dentro. Fuera. Externo, fuera. Fuera. Externa. Países como Estados Externo. Unidos y España. Quiere decir que quedaría descartada y la respuesta correcta sería la B La B. de bebé. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de lo que acabamos de ver del ejercicio? No, profe. No, no, ninguna, profe. Listo. No, profe. Vamos a otro ejercicio. Tenemos aquí que dice, miren, esto es un ejercicio más de definición, se podría decir. El paso de mitos logos ocurrió, ya. La palabra en lo que se dice, el mito logos o la palabra logos, siempre que usted escuche, logos quiere decir que siempre viene de lo que es de Grecia o de la antigua Grecia. Entonces, por ende, el imperio romano queda eliminado. Si estamos claros, siempre que usted les diga la palabra logos, ¿proviene de dónde? Proviene de Grecia. Ellos crearon lo que es el latín o las raíces griegas, los griegos. ¿Sí está claro? Por eso se llama raíces griegas y latinas porque apareció en Grecia. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Fue uno de los procesos más Sí. importantes en su historia y quizás el más grande legado a la, donde aparece el mito logos o la creación de los términos logos, en este caso de cada una de las palabras que hoy ya se encuentra en el diccionario, apareció siempre, siempre en la cultura occidental. ¿Sí está claro? Apareció siempre en la cultura occidental toda palabra que tenga definición o término con logos. Apareció lo que es en Grecia y en la cultura occidental, siendo como respuesta correcta la A. Ahora, mucho ojo. Si a usted le dicen sociedad medieval, quiere decir cuando se dieron las guerras. Sociedad medieval quiere decir cuando se dieron las guerras. ¿Sí? Cuando existían las legiones, en este caso los altos rangos militares de cada uno de los países o de los continentes. ¿Estamos claros? La respuesta correcta siendo la A. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. En todos los No. ejercicios que estamos resolviendo está súper fácil. Y verán que el día del examen les va a salir esto, pero solo ha aumentado algo el contenido. Pero como les menciono, todas las palabritas como voy resolviendo tiene que ir dándose cuenta para que no tenga ninguna dificultad. Y si no, ya qué remedio, mandarán al WhatsApp para estar respondiendo breve. Listo, vamos a otro ejercicio. Tenemos este, ya, este es facilito. A ver, resuelva rapidito, esto es como ecuatoriano, sabemos ya. Pero mucho ojo que dice, son características, pero ese, no se olvide, no me voy a cansar de repetir, tiene que ir la que no es. A ver, como ecuatorianos deben saber rapidito, esto también ya lo vimos al inicio.
¿Ya? ¿Listos? Ya por ahí vi que mandaron la respuesta algunos, que está correcta, otros vi que mandaron incorrecta. La respuesta correcta es la de dedo. ¿Por qué? ¿Qué dice el ejercicio? Una persona llegó a Ecuador desde otro país y debido a que el Estado ecuatoriano reconoce los derechos civiles, ustedes saben que los derechos civiles están relacionados a que se garantice una vida digna de cada una de las personas, que se puedan dar su punto de vista o la libre expresión. ¿Qué más? Que exista la equidad o la igualdad. Si él viene de otro país, tiene que acoplarse a los derechos que tiene cada país. Si estamos claros hasta ahí, eso quiere decir los derechos civiles. Se aplica de manera universal, o sea, a nivel mundial. Pudo, dice, circular libremente, trabajar, adquirir bienes y formar una familia sin impedimento de ninguna clase. Entonces vamos a ver cuál de ellas son características y la que no es queda eliminada. Literal A, garantiza que la vida sea posible y respetada. ¿Creen que todas las personas que vienen de otro país pueden trabajar aquí libremente, tranquilamente o no? Sí pueden trabajar, profe. Exacto. Pero por supuesto. Legales. Correcto. La otra es, posibilita la expresión de ideologías propias, quiere decir que libertad de expresión o dar puntos de vista, sí. Pero como se dice, que el punto de vista sea de una manera adecuada o educada dentro de los estatutos de cada país. No puede nomás en este caso como los venezolanos vienen y hablaron muchas cosas, ¿no es cierto? Y después de un tiempo fueron sancionados y como que repatriados al país de ellos por incumplir algunas leyes. Entonces, siempre que cada persona que venga de otro país tiene que cumplir con los artículos o leyes de cada país. La C, asegura que la legalidad se aplique de forma justa, quiere decir que sea igualitario para todos, ecuatorianos y extranjeros. Sí, eso es lo que dice los derechos civiles. Por ende, quiere decir que la D de dedo no sería la respuesta. Vamos a ver. ¿Equipara las relaciones del poder entre individuos? No, no quiere, no tiene nada que ver. O sea, quiere decir este caso, mucho ojo. Equiparar las relaciones quiere decir que usted trabajó, digamos, 10 años y gana $2,000, ¿ya? Y él por ser de Venezuela viene y ya debe ganar 3,000. No, eso no hace lo que es la Constitución. Como lo habla en este caso los artículos del trabajo, quiere decir, de acuerdo al tiempo existe un escalafón que usted va subiendo de rango y aumentando su sueldo de acuerdo al tiempo. Por eso no equipara las relaciones. Si estamos claros, quiere decir que quedaría descartada y la respuesta correcta sería la D. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos al otro ejercicio. Dice, mucho ojo, miren, verán, aquí solo, ¿qué es una consecuencia? Hay que entender qué es una consecuencia y qué es una causa. ¿Sí? ¿Qué va primero? ¿La causa o la consecuencia? ¿O primero la consecuencia y de ahí la causa? La causa. La causa, profe. Ya, muy bien. Hay que entender que primero va la causa y después, bueno, la consecuencia, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a ir leyendo qué tipo de pregunta nos está realizando. Dice de la siguiente manera. Las ideas de ilustración sostenían la creación de un Estado en que se reconociera a la ciudadanía de la población, lo que significa otorgar derechos civiles y políticos. Esto es lo que hizo precisamente Napoleón con su Código Civil. Aquí me está dando un dato importante. ¿Qué cambio hizo Napoleón Bonaparte a nivel mundial? Eso lo vimos recién nomás. Pero todos tenemos los mismos derechos. No lo escuché bien. Napoleón Bonaparte fue un libertador en este caso que ayudó a la destrucción de la Revolución Francesa para que después de la Revolución Francesa venga lo que es el Renacimiento. ¿Sí está claro? Dice, ya que en él reconoció que los ciudadanos podían ejercer derechos de propiedad, libertad e igualdad jurídica. Quiere decir que cada persona tenía derechos, decía. ¿Sí está claro?
Pero estos cambios no fueron iniciados por él, sino por la Revolución Francesa, como les hablaba, y gracias a Napoleón estas transformaciones de Francia se divulgaron por el resto de estados europeos, los cuales tenían las mismas condiciones sociales que tuvo Francia antes de la Revolución. Es por esto que estudiar, aquí viene la pregunta de cajón, es por esto que estudiar a Napoleón lleva a deducir la existencia del sistema feudal francés y europeo ¿fue una causa o fue una consecuencia? Causa. Causa, seguros. Consecuencia. Una causa. Es una consecuencia. ¿Por qué? Porque dice que al mismo tiempo, en este caso, mucho ojo. Es la A. Quiero que me entiendan algo, chicos. Correcto, la respuesta es la A, pero hay que entender algo, ¿sí? La causa quiere decir que tiene que darme, como decir, el problema de por qué se dio. Las consecuencias quiere decir a futuro, lo que puede suceder o lo que puede pasar con el tiempo. Pero en este caso no sucedieron causas, sino consecuencias. Quiere decir que una vez que Napoleón Bonaparte eliminó lo que es la Revolución Francesa, hubo derechos sí para las personas. Pero ¿qué sucedió? Que todos los que eran adinerados se separaron. ¿Y qué pasó? Que la sociedad se quedó sin dinero. Entonces, ¿qué tenía que hacer? La gente ir en búsqueda de trabajo. ¿Dónde? Donde la monarquía, y la monarquía le seguía, en este caso, tratando como esclavos. Esa fue la consecuencia. Se eliminó la revolución solo para que haya derechos nomás, pero se seguía manteniendo el poder con la gente de la monarquía. Eso fue la consecuencia. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Qué más me dice? Dice, la consecuencia de la Revolución Francesa, ¿qué iría ahí? al igual ¿Qué que, o a diferencia? Al igual que la implementación. Por eso es, si me habla en este caso de implementación, quiere decir que me está de una igualdad o de algo igual. Nunca me va a hablar de alguna diferencia. Siempre que diga la implementación, se podría decir, se mejoró, se encontró, etcétera, etcétera. Siempre va a hablarse de igualdad o de equidad. Quiere decir que la respuesta correcta sería literal A. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? no, No, No. profe. No. Por eso es necesario, conocer la historia. Si no sabemos la historia, no vamos a poder resolver. Entonces, siempre que a usted le hable de Napoleón, quiere decir que es la Revolución Francesa, que él eliminó la Revolución Francesa, ayudó a que existan derechos para la gente, pero que en este caso hubo la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? De que había derechos, pero no había trabajo y la gente tenía que ir a buscar donde la gente adinerada, y la gente adinerada seguía, como decir, implantando sus leyes. O sea, quedaban como esclavos, solo que ellos ya podían dar su opinión. Eso es en conclusión. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos a otro ejercicio. Dice, con base en el texto son aportes del pueblo descrito, excepto, quiere decir en este caso la que no es. La que no va. Sí, y ahí en pantalla yo les he subrayado un dato importante para que ustedes puedan saber de qué me está hablando. Dice, el pueblo indígena contribuye a la construcción de la identidad ecuatoriana. Es así que varias de sus representaciones culturales han sido aceptadas por organismos nacionales e internacionales. Como ejemplo de conservación cultural e interculturalidad, sobre todo, debido a la lucha constante que ha mantenido para preservar sus rasgos fundamentales desde la llegada de Europa. Mucho ojo. Lo que me está hablando aquí el ejercicio quiere decir que los pueblos indígenas con el tiempo ya han sido aceptados en algunos países del mundo. Ustedes saben que ya en América, en Europa, perdón, en Asia, bueno, etcétera, etcétera, ya son aceptados lo que son, en este caso, cada una de estas culturas. Ya no existe, como decir, el racismo como antes era. De un 100% existirá un 15, un 20% todavía de racismo. Entonces, lo que me va a hablar a mí es que yo debo escoger la respuesta que no tenga relación acerca de inculcar las culturas indígenas en otros países. El número 1 me dice, a ver, voy a ver en el chat que me están diciendo, que la respuesta es la D, la C.
la A. Pero mucho ojo, verán que me dice la que no es. Y me están poniendo la que sí es. El número 1 dice, una de las ciudades que habita o habitaban fue declarada capital intercultural por la Cámara Legislativa. Mucho ojo. La Cámara Legislativa es la encargada de que no exista discriminación a la gente indígena o a la gente de color, que también formen parte en este caso. La Cámara Legislativa es la que realiza campañas, en este caso, acerca de las culturas. Entonces, quiere decir que, como me dice aquí, puede declarada capital intercultural, ya solo el hecho que me diga declarada quiere decir que es aprobada, realizada, entonces quiere decir que esta se iría de acuerdo a los derechos de cada uno de los pueblos indígenas, nacional o internacionalmente. La B, un sistema de justicia en su territorio reconocido legalmente por la Constitución. Mucho ojo, aquí me está haciendo dos tipos de preguntas. Un sistema de justicia se está hablando en este caso acerca cuando hay robos, en este caso violaciones, es un sistema de justicia. ¿Qué me está hablando? Si me dijera un sistema de derecho, ahí sí forma parte de los derechos de cada uno de los ecuatorianos, si estamos claros. ¿Qué más me dice? Legalmente por la Constitución. La Constitución habla en este caso de forma general, de culturas, de justicia, de equidad, bueno, etcétera, etcétera. Pero en este caso podría entrar esta, pero como me dice un sistema de justicia, el sistema de justicia está encargado, ¿cómo decir?, de aplicar la ley a la gente que lo incumple. Quiere decir que no. Ahora, ¿qué me dice? Uno de sus ritos fue reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué realiza la UNESCO? La UNESCO es la encargada, un sistema global a nivel mundial, de que se respeten en este caso los derechos y que de que no existan discriminación, que siempre exista paz en cada uno de los países y no guerra. ¿Estamos claros? Entonces sí entraría. De una técnica de tejido, dice ya, fue reconocida como Patrimonio Inmaterial del Estado por el Ministerio de Cultura, sí ya. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya todo elemento, en este caso de algunas culturas, pulseras, sombreros, ponchos, ya son conocidos en este caso como ya elementos de patrimonio inmaterial, o sea, lo más importante dentro de la cultura, que ya es aceptada nacionalmente, internacionalmente. Entonces, quiere decir que si tiene esto relación con la equidad de cada una de la cultura. Y la que no pertenece en este caso sería la B. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Si no, después verán, ya se va a ir acumulando, verán, después vamos a resolver otro simulador, y ahí sí ya voy pasa, porque se van repitiendo las mismas preguntas. Solo los nuevos voy a ir explicando. Aquí ya les puse casi todos los temas de la prueba. ¿Sí? Entonces, mucho ojo. Vamos al siguiente ejercicio. Le hice una pregunta. Dígame. ¿Podría explicar más a fondo por qué no es la respuesta correcta la B? Por favor. Ya, listo, no hay problema. Mucho ojo, verán. Aquí, como yo les mencionaba, dentro de este ejercicio me está hablando de dos cosas al mismo tiempo. La justicia quiere decir es un grupo, ¿sí? Y la Constitución quiere decir es un grupo general, o sea, quiere decir todo, ¿sí? Quiere decir todo, o sea, que dentro de la Constitución se incluye todos los derechos. Entonces, como me está hablando a mí de un sistema de justicia, el sistema de justicia es encargado, en este caso, solo de hacer cumplir la ley. ¿En qué tipo de ley? Cuando hay robos, violaciones, muertes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que realiza la justicia, ¿sí? La Constitución es la forma general o el conjunto en donde se va desglosando cada uno de los departamentos, como usted lo conoce, de ambiente, de educación, de la niñez, bueno, eso es todo. Pero como me dice a mí la pregunta, que me está hablando de incluirle a un pueblo indígena, me dice, y que ya se ha incluido de forma nacional e internacional. ¿En qué se le ha incluido? Como me está mencionando aquí, respetando sus derechos, en este caso,
como decir, realizando un poco de propaganda de los elementos que ellos realizan, etcétera, etcétera, que también algunas, se puede decir, ciudades o comunidades o barrios, como usted lo mencione, también ya son reconocidos como capitales, como decir que nunca se puede destruir. Es como decir el Parque Yasuní. Eso es un parque que es importante, es el pulmón del mundo, entonces es algo como decir tangible, importante, que no se puede hacer daño. Entonces lo mismo han hecho en este caso con los pueblos de aquí ecuatorianos, que ellos ya son respetados y son discriminados. Entonces, solo por el hecho de estarme hablando a mí de justicia, que la justicia no tiene nada que ver, en este caso con los pueblos indígenas, sería descartado. Siempre que usted le hable de pueblos indígenas y le hablan de justicia, la justicia siempre está relacionada con las leyes. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya, no hay problema. ¿Otra duda sí o no? No, profe. Listo, vamos chicos a resolver el siguiente ejercicio. Ya. Antes de esto, nosotros hay que tener en cuenta que es un porcentaje, que es la encomienda, que es la mitad, el obraje, etc. Y a continuación vamos a observar ahí cada uno de los conceptos. ¿Qué es un concertaje? Conocido como un contrato mediante el cual un indígena se obliga a realizar trabajos agrícolas. Eso es el concertaje. Eso puede copiar. La encomienda es conocida como una institución socioeconómica mediante el cual un grupo de individuos eran obligados a retribuir a otro en trabajo, especie o por otro medio. O sea, quiere decir que en este caso, si a usted le regalaban en la antigüedad, yo que sé, una piña, se me ocurre, él tenía que, por el regalo de esa piña, trabajar unas horas extras. Entonces, eso era conocido como las encomiendas. Ahora vamos a lo que es una mita. La mita fue un sistema de reciprocidad de trabajo utilizado en América, específicamente en la región andina. Tanto en la época incaica como en la anterior a la conquista española de América. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un sistema de reciprocidad. Quiere decir que los españoles en ese entonces, quiere decir que siempre les pagaban una cierta cantidad de dinero, como se dice, a la gente esclava en este caso. Los españoles, mucho ojo, porque hay que hacer diferencia la esclavitud en los distintos países. Por ejemplo, en Brasil, la esclavitud era tremenda y les tenían como animales a la gente. Pero los españoles, ellos como ganaban dinero, siempre trataban de cuidar a sus esclavos y la reciprocidad era ayudarlos, darles más alimentación. ¿Sí está claro? Entonces ellos les utilizaban como para construir casas, puentes, etcétera, etcétera. Entonces esa era la reciprocidad. Darles todo el suficiente alimento para que ellos puedan trabajar tranquilamente. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Profe, ¿me puede explicar Sí, qué es profe. por concertaje? Ya, el concertaje, listo. Mucho ojo. El concertaje quiere decir que era un contrato en este caso. ¿Pero para quién? Para la gente indígena. Mucho ojo. El concertaje se da para la gente indígena. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, usted, se me viene un ejemplo. Ya, usted es mestiza y al lado de su casa vive, por ejemplo, una persona indígena, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que en la antigüedad había esa ley, que usted por ser mestizo, por tener un linaje, digamos, importante, y al otro ser, como decir, indígena, estaba en obligación de usted decirle, dame trabajando este terreno sin pagar nada de dinero. Eran obligados, en este caso, a trabajar grandes terrenos y sin recibir nada. ¿Por qué? Porque la ley les amparaba, porque antes existía lo que es la discriminación racial a la sociedad. ¿Estamos claros? Sí, profe. gracias. Sí, profe. Profe, a mí me puede explicar qué Listo. es la encomienda, por favor. Ya, listo, no hay ningún problema. Mucho ojo, la encomienda es conocido como pequeñas instituciones, ¿sí? O como pequeñas oficinas, se podría decir. Quiere decir que usted, como, por ejemplo, como hacendado, se me viene un ejemplo, le coge y le regala una pierna de chancho, ya, a su empleado. Usted le dice, toma, tienes esta pierna de chancho, y él dice, muchas gracias.
Pero en esa época quiere decir que el hecho de que le regalaban ya alimentación, en este caso él tenía que pagarle con trabajo, o sea, con horas extras. O sea, si él trabajaba 8 horas diarias, quiere decir que por usted darle ese regalo, él tenía que trabajar 4 o 5 horas más. Eso era conocida como la encomienda, que mejoraba la economía de cada una de las haciendas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo. Vamos por los obrajes. Apareció en lo que era en América colonial y en la Nueva España. ¿Pero qué era ahí? Dice, eran pequeñas industrias que existieron desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XIX. Aquí sucede de que en donde su mayoría los indígenas fabricaban productos textiles, ¿sí? Manejando de modo anárquico, pues cada establecimiento fijaba sus propias reglas y condiciones laborales, algunas de las cuales constituían brutales abusos contra los trabajadores. Quiere decir que los obrajes quiere decir que son empresas como decir de sacos, de pantalones, de medias, de chompas, de exteriores. Eso quiere decir los obrajes, que eran industrias de ropa. Entonces, ¿qué pasaba? Que había distintas industrias de ropa, en este caso pequeñas industrias. Quiere decir que algunos cuidaban la integridad, perdón, en este caso de cada una de las personas. ¿Sí? Otras en este caso no, como nos menciona ahí el párrafo, quiere decir que existía brutales abusos. Algunos no dormían, no comían, en este caso, no eran bien alimentados y sucedía que a veces se enfermaban, salían del trabajo y ¿qué sucedía? Se quedaban sin trabajo. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente? Aguantar para seguir trabajando y poder llevar los alimentos a cada uno de sus casas. Mientras que, por ejemplo, en otros lados había empresas de que les cuidaban, les daban, por decir, pastillas, alimentación para que su producción sea, en este caso, buena. Por eso nos menciona casi al final del párrafo que había otras que les motivaban en este caso a cuidarse en este caso. Y en muchos de los casos, por ejemplo, había empresas de que algunos querían renunciar o salir, pero no podían. ¿Por qué? Por el miedo, porque les amenazaban que iban a matar a la familia. Y es por eso es que existía lo que son las fugas de los trabajadores. Una vez que se fugaban, quiere decir que ellos tenían que huir de ahí, de esa provincia, como decir, o de ese estado, para que en este caso la gente de mucho dinero no les encuentre y no exista ningún tipo de problemas o atenten, como decir, a agredirles físicamente a ellos. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Preguntas, chicos, ahí sí para poder resolver el ejercicio. Profe, una Entonces, consulta. vamos. Dígame. ¿A qué se refería más o menos la mitad, perdón? Ya. Mucho, como ustedes pueden observar, la mitad integraba lo que son los españoles, ¿sí? Era un grupo. Estos españoles quiere decir que ellos valoraban el trabajo de la sociedad. Quiere decir que ellos, mientras más les cuidaban a la gente, automáticamente tenían más producción. A diferencia de otras industrias, se puede decir, que se enfermaban, que les maltrataban, entonces la gente moría y automáticamente el hecho que mueran ya unas 2 o 3 personas, lo mismo que se produce al día y ya no se producía los otros días. ¿Por qué? Porque ya no había mucho personal. Entonces la mitad quiere decir que era un sistema, en este caso, que aplicaban los españoles, que cuidaban a la gente y al mismo tiempo para que la gente siga trabajando fuerte, ellos eran recíprocos. Quiere decir que si se quedaban horas más tarde de trabajo, ellos les pagaban cosir dinero extra o les daban alimentación o les ayudaban un poco con el cuidado de sus hijos. Entonces eso era conocido como la mitad. Ya, gracias, profe. Listo, y ahí sí vamos a resolver el ejercicio que nos dice. Durante la época colonial, una vez se redujeron los réditos de la actividad minera. La hacienda se consolida como un sistema de trabajo e intuición social. La tierra adquiere alto valor, pues en ella se podía desarrollar la agricultura y la ganadería.
Para tener personas que trabajen en esas tierras, el patrón entregaba créditos en especies a elevados precios a los campesinos. Aquí ya nos está dando el dato importante. Nos está hablando de una persona hacendada que dice que daba créditos o dinero a la gente campesina que trabajaba en su hacienda, lo cual los mantenía en una deuda durante años, mucho ojo. Para efectuar su pago se establece una especie de acuerdo mediante el cual se obligaba al indígena a trabajar, que dice, se le obligaba al indígena a trabajar de por vida. ¿A qué tipo de elemento? ¿Dónde trabajaban los indígenas? ¿En el porcentaje, en la encomienda, en la mitad o en el obraje? Los indígenas, ya con ese... Exacto, el concertaje. Sí, porque me dice, les obliga. Obligaban al indígena a trabajar de verdad, que sí, 15 días más. Entonces ahí ya me está dando ese dato importante. Quiere decir que la respuesta correcta ya sería la A. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ya. Ahora, por ejemplo, aquí el texto me da otro dato importante. Digamos un caso, dice que podía morir esa persona endeudada. ¿Qué dice? Debía, dice, en caso de no cubrir esa deuda hasta su muerte, sus hijos y sus descendientes le heredaban y mantenían la obligación de servir al patrón. Eso anótele, por favor. Entonces, en el concertaje, si tal vez la persona endeudada no pagaba el dinero, ¿sí? Sus hijos o sus tíos, sus abuelos de ley tenían que pagar hasta que terminen de pagar. Y si no, dice que muchas de las situaciones eran ejecutados, se dice. ¿Alguna duda, chicos, acerca del ejercicio? Profe, cuando no podían pagar también se les volvía esclavos, ¿no es cierto? Exacto. Cuando no podían pagar, ellos tenían como si un poder absoluto que se les separaban de las familias en este caso y ellos ya formaban como esclavos y ahí sí ya no había ninguna remuneración. Ellos debían trabajar, seguir las mismas reglas que era el patrón, en este caso conocido como burgués, en este caso, o amo. Y para que no exista ese tipo de problemas de perder a su familia, tenían que aguantar todos en el concertaje. ¿Sí? Sí, profe. Listo, vamos a otro ejercicio. Ya, tenemos aquí un ejercicio igual, de la misma manera. Ya vimos este ejercicio, que igual está hablando de la igualdad en este caso. Igual, miren qué dice aquí, con la lucha de Matilde Hidalgo. ¿Quién era Matilde Hidalgo? Eso ya vimos. ¿Qué hacía Matilde Hidalgo? La primera mujer que sufrió. Primera mujer en votar. Exacto, la primera mujer en votar y también la primera mujer en luchar para el voto femenino e igualdad. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, dice, vamos a leer la pregunta. ¿La igualdad como principio generador de los derechos es ajena o inherente? Inherente. Inherente quiere decir que están en todo el derecho de Inherente. ellas votar, correcto, quiere decir que es inherente. Quedaría descartada la A y la D. Quiere decir que estaría entre estas dos. Vamos a comprobar. A la condición humana. Como la lucha de Matilde Hidalgo por la consecución del sufragio femenino, ¿qué era? Inherente, refutan o corroboran. Corroboran quiere decir ayudar a la sociedad. Refutan quiere decir como que establecer leyes, pero solo con gente de poder. ¿Cuál iría ahí? Corrobora. Exacto. Corroboran quiere decir que es una ayuda para la sociedad, que tiene apoyo de todo un pueblo. La respuesta correcta en este caso sería la B. ¿Sí estamos claros? Sí. Sí, profe. Lince, ¿me puede decir qué significa Listo, ya, rapidito, a ver, resuelva. Este es un ejercicio solo de lógica nomás. Solo de lógica es este ejercicio. Este es un ejercicio que ayuda mucho a un análisis familiar, se podría decir. A ver, resuelva rapidito.
La D, profe. La D. La D. La D, profe. El micro, profe. El micrófono, profe. Ya, listo. Lo que nos habla aquí quiere decir que ha existido una cena familiar. Y dice que hay niños de 10 años y esos niños de 10 años la comida en este caso, por lo que no quisieron comerla. Frente a ellos se debe tomar decisiones para solucionar, me dice, dicha situación, a través de un mecanismo de deliberación que le permita a la familia obtener una alternativa. Entonces, ¿qué dice ahí? Que ha habido en este caso niños que no han querido comer la comida, ¿sí? Pero dice que siempre debe haber una solución para que, en este caso, saber por qué los niños no quieren comer, en este caso, los alimentos. Y vamos a ir leyendo. 1. Los padres llevan a sus hijos a un especialista para que les haga un acompañamiento adecuado. ¿Sería eso o no? O sea, ¿quiere decir yo no como? Vamos, te llevo al doctor. No. 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 Lógica. B. No, pues, Los hijos son quienes pueden dar a conocer sus ideas de desacuerdo y los padres deben aceptarlas. Tampoco. No. no, pues, profe. Quiere decir que si los niños dicen boca arriba, boca arriba. Si dicen boca abajo, boca abajo. Entonces no. La C. Los hijos deciden hablar con sus abuelos, quienes deberán determinar la situación de la familia. No, no tienen nada que ver los abuelos. D. Los padres discuten con sus hijos los aspectos positivos y negativos de ellos y extraen consenso. O sea, quiere decir que llegan a un acuerdo de por qué no estás comiendo o por qué no quieres comer. Si estamos claros, quiere decir que esta sería la correcta y la respuesta sería la D. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. No, No, profe. profe. Listo, vamos al siguiente ejercicio. Ya. Terminamos este ejercicio y finalizamos la clase. Vamos a conocer un poquito qué es la Revolución Industrial, la Revolución Francesa. No nos lleva más de unos 20 minutos más y terminamos. La Segunda Guerra Mundial y la independencia de Estados Unidos. Mucho ojo, aquí tenemos el ejercicio. La Revolución Industrial, o conocida también como Primera Revolución Industrial. ¿Sí? Dice, es el proceso de transformación económica y tecnológica. Siempre que le habla de revolución industrial, tiene relación con la transformación económica, social y tecnológica que se dio en el siglo XVIII en Gran Bretaña. Y se extendió a décadas después a gran parte de Europa Occidental, América anglosajona, y que concluyó en el año de 1820 y 1840. Dentro de su ejercicio siempre les van a poner hubo el mejoramiento económico, hubo el mejoramiento social o tecnológico en el siglo XVIII, o hubo unos cambios tecnológicos en el siglo XVIII en Gran Bretaña, quiere decir que es la revolución industrial. La revolución francesa, ustedes ya saben que les volví a repetir, que en este caso el fundador es Napoleón Bonaparte. Él ayudó para que se puedan exigir los derechos de cada una de las personas a nivel de Francia, en este caso, no a nivel mundial, a nivel de Francia, que cada una de las personas tenían todos sus derechos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe. Listo. Ahora vamos en este caso a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Mucho ojo. La Segunda Guerra Mundial se dio el 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945 y eso duró 6 años. Mucho ojo, ¿sí? ¿Cuál fue la causa? La causa fue la invasión de los nazis de Polonia, ¿sí? ¿Qué más nos puede decir eso? ¿Cuáles eran los países en este caso que integraron esto? Fue Europa, África del Norte, el Extremo Oriente, el Atlántico del Norte y el Océano, en este caso Pacífico. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Los nazis. ¿Cuál era el personaje importante de los nazis? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Adolfo. Hitler. Hitler.
Hitler era una persona que él quería tener todo el poder del mundo y por eso desató lo que es la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo más importante. Que duró 6 años un día, inició el 1 de septiembre de 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945 por Hitler, en este caso. Ahora vamos por la independencia de los Estados Unidos. Es una fiesta nacional que se celebra cada 4 de julio. ¿Sí? Cada 4 de julio. Sí, la independencia es el 4 de julio de 1776. ¿De qué se trata la independencia de los Estados Unidos? La separación formal del Imperio Británico. Ya, eso es lo importante. Que ya se volvieron un solo país, éramos como Ecuador. Ecuador formaba parte de Perú, de Colombia, de Brasil, y después de un tiempo nos separamos y ya nos llamamos república. Y eso mismo sucedió con los Estados Unidos, que se separó del Imperio Británico de Gran Bretaña. ¿Sí está claro? Eso es en conclusión. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo, entonces vamos a resolver el ejercicio, chicos. Dice de la siguiente manera. Los derechos de segunda generación, dice, fueron el resultado del proceso de lucha por mejores condiciones de vida y contemplan el derecho de una vida digna, al trabajo, a la salud, a la educación y entre otros. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Tiene que ver con la independencia de Estados Unidos? No. ¿Tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial? No. ¿Con la Revolución Francesa? ¿La Revolución Industrial? Sí, porque fue el cambio tecnológico, económico, familiar y industrial. Entonces, quiere decir que la respuesta sería la... Ah, Listo. ¿Alguna pregunta? Real. Preguntas, chicos. No, ¿Dudas? una pregunta. Pregunte nomás, no pasa nada. Profe, una pregunta. ¿Cuáles fueron los, por así decirlo, lo beneficioso de la Revolución Francesa? Ya, por ejemplo, lo beneficioso de la Revolución Francesa quiere decir que existía ya la libre expresión, que en este caso ya la sociedad podía dar su punto de vista o podía exigir que se les pague adecuadamente, pero mucho ojo, que existían, como decir, empresas públicas, pero muy pocas, a ellos les podían exigir que se les pague adecuadamente. Pero en la mayoría, como siempre se formó la monarquía, que quiere decir las propiedades privadas, a ellos no les podían exigir. ¿Por qué? Porque ellos imponían las reglas. ¿Cuál era la otra? Que podían ya circular libremente, si no, antes lo hacían de acuerdo a un horario. Otra, que ellos podían ya entrar a cualquier tipo de lugar, no era como antes cuando existía la monarquía. Lugares que eran de alta clase no podía entrar a la sociedad, sino como que ya era libre, ya existía un poco de equidad y los derechos ya podían adquirir, como decir, cada una de las personas sin ningún miedo, sin ningún temor, porque ya se eliminó ese poder de la monarquía. El único poder de la monarquía que manejó fue en este caso sus empresas privadas, nada más.